Cosas que todos deberían saber acerca de los cristianos evangélicos, protestantes, reformados, verdaderos. Los cristianos no son personas que no cometen pecado. Los cristianos van a seguir pecando hasta que se mueran. La diferencia es que cada vez lo harán menos. El pecado causará en ellos un dolor horrible, no por el pecado en sí, sino porque cada pecado atenta contra la persona que ellos más aman en todo el mundo, Dios. Un cristiano tiene otra característica fundamental, y es que un cristiano confiesa su pecado. Si conoces un cristiano que no confiesa su pecado, esa persona no es cristiana así tenga 20,000 años en el Evangelio, así predique y así levante muertos. La Biblia nos manda a hacer libros abiertos, cartas leídas, gente que no tengamos nada oculto, gente que confiesa su pecado y se aparta de él. Un cristiano sí puede reincidir en un pecado, pero tendrá una lucha fiera cada día para no volverlo a hacer. Algo importante que hay que decir sobre el tema anterior es que a veces ocurre que pecamos y no nos damos cuenta. Y esto le puede pasar aún a los más grandes hombres de Dios, como fue el caso de David, que aunque parezca sorprendente, se acostó con la mujer del hombre que más lo amaba, luego lo mandó a matar y aún así David no se había dado cuenta de que había pecado. Por eso es que David luego dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Salmo 19, 12. Algo importante de esto es que cuando Dios hizo ver a David su pecado, él lo reconoció y se humilló hasta lo sumo. Por eso David es un gran hombre de Dios. Una cosa que hay que destacar en esta historia de David es que David tenía un corazón corregible y cuando Dios le mandó a alguien para corregirlo, aceptó la corrección. Si ves a un cristiano que no acepta corrección, puedes dudar de que sea cristiano. Oí a un predicador por televisión decir que él no acepta corrección de nadie, que si Dios lo quiere corregir, que Dios hable directamente con él. Mi amigo Da.G. Muchas veces los cristianos no les gusta confesar sus pecados por miedo a que su reputación se vea dañada, pero la verdad es un mandato bíblico. Reconozco que no es fácil porque yo mismo tengo pecados feos, y mientras más feo el pecado, más difícil de confesarlo. Y sobre todo si es una persona a quien la gente reconoce como hombre o mujer de Dios. Yo personalmente opino que no hay nada que hable más bonito de un cristiano que reconozca sus pecados por más feos que hayan sido. Por eso amé a Marco Barrientos cuando hace unos meses públicamente reconoció sus pecados que había cometido. Asimismo Julio Melgar y tantos otros. Yo personalmente los amé más después que ellos reconocieran sus pecados y cambiaran sus vidas. Otra cosa con la que podemos reconocer a un verdadero cristiano es con lo que llamamos la ley de la restitución, por Lucas 19, 8 al 10. Un corazón arrepentido siempre buscará la manera de restituir. Y esto no me lo inventé. Si leemos la Biblia veremos que cada persona que tuvo un arrepentimiento verdadero buscó restituir de alguna manera. Otra cosa que debemos entender de una vez por todas. Un cristiano verdadero no es aquel que asiste todos los días al culto. No vas a encontrar en la Biblia que un cristiano verdadero es aquel que no se pela un culto. Solo veremos en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque nos animamos unos a otros, porque nos exhortamos unos a otros y nos edificamos. Pero si algo pudimos ver con la pandemia de hace algunos años, donde millones de personas tuvieron que dejar de congregarse, es que congregarse no te hace cristiano. Otra cosa es que no verás a un verdadero hombre o mujer de Dios excusando su pecado. Lo que pasa es que lo hice porque, ¿saben? El 99% de las cosas malas que he hecho en mi vida son excusables. Carencias afectivas, daños que me hicieron otros, ejemplos que me dieron otros. Recuerdo que una vez le hice a una alumna lo mismo que vi a una persona de autoridad, me hizo a mí. Y la verdad no pensé que le estaba haciendo mal porque hice exactamente lo que vi hacer a un hombre de Dios. Pero ninguna de esas excusas me libran de culpa. Varios años después, cuando le entendí, públicamente le pedí perdón a la joven, porque lo que le hice se lo hice públicamente. Y no le dije, es que eso fue lo que vi a alguien hacer y entonces lo hice igual. Solo le pedí perdón sinceramente y rogué a Dios por la sanidad de su corazón.
En general, si quieres conocer cómo es un cristiano verdadero, no tienes que ver cuánta gente lo ama, porque la Biblia dice que los cristianos verdaderos serían aborrecidos, ni cuánta gente los sigues. Yo personalmente no confío en los cristianos que son muy amados ni muy seguidos, no es la ley bíblica. Tampoco porque hable bonito o porque parezca muy sabio y pacífico. Jesús es el príncipe de paz y no hay persona más insultador de la Biblia que Jesús. Lee tu Biblia. Yo me dediqué cada insulto que se dé en la Biblia y el 90% los hizo Jesús. Y sí, soy tremendo investigando. Si quieres saber si alguien es cristiano, lee tu Biblia. Ahorita leer es un acto de rebeldía, así que vuélvete un rebelde. En general, según estudios, cada vez las personas leen menos y los cristianos son los peores en esto. La cantidad de cristianos que leen sus Biblias sistemáticamente ha caído drásticamente y los estudios demuestran que la cantidad de gente que estudia la Biblia es aún peor. Leer la Biblia y estudiar la Biblia no es lo mismo. Así que te invito a ser parte de la resistencia, a ser parte de los rebeldes. Lee la Biblia y estúdiala, investiga, cuestiona. Es curioso que hoy día leer sea un acto de rebeldía, pero así están las cosas. Se nos enseñó que el cristiano es una fe ciega, pero la verdad es que si Jesús hubiera querido que el cristianismo fuese una fe ciega, no se lo hubiera presentado a más de 500 personas cuando resucitó. Así que investiga, cuestiona, indaga. ¿Por qué el más de 50% de los premios Nobel han sido teístas? Algo que me ha afirmado más en mi fe es cuestionar el cristianismo, pues eso me ha llevado a investigar. ¿Por qué el cristianismo es verdadero y no las otras más de 5,000 religiones que existen? ¿Por qué debo creer solo en la Biblia y no en el Corán, o en la Biblia del Mormón, o la Biblia del Nuevo Mundo? La Biblia dice que no nos adaptemos a este mundo. Los estudios indican que esta es la generación que menos lee, y los cristianos nos estamos adaptando al mundo, porque esta también es la generación de cristianos que menos lee la Biblia. Por eso tantos siguen a falsos cristianos y hasta los idolatran. ¿Eres uno de los que te gusta decir que eres más cristiano que este o aquel cristiano que conoces? Bueno, comienza a leer tu Biblia para que de verdad lo seas. Un beso, yo soy el Profe.